Javier, fantástica la actuación de Quique y un jugador de esos que nos gusta, ¿no? Aparte de su gran calidad, un chaval con la cabeza muy bien amueblada, ¿eh? Algo que hay que valorar hoy día. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que la madurez de Quique Barja, que luego se traslada al campo, fuera del campo, para tener 21 años, pues bueno, es diferente a cualquier otro chaval de 21 años y eso finalmente, pues cuando estás dentro del terreno de juego en situaciones como la de ayer, en la del segundo gol, en la que decide optar por el 1 contra 1 y buscar línea de fondo, ¿no? Pues bueno, yo creo que influye, ¿no? El que tenga los pies sobre el suelo, la cabeza bien amueblada y, como dice él, sin irse a las nubes, y la verdad que estamos viendo una progresión de un futbolista de 21 años que otros muchos con 21 años quisieran tener un talento como el que tiene él. Durante la temporada pasada lo vimos, ¿no? En muchas situaciones que Diego Martín le exigía o le pedía que no encarase tanto, que solo diese más de una opción. Bueno, incluso ayer se permitió el lujo, ¿no? En la primera parte recuerdo una gran jugada entre Clerc, Rubén García y él, de asociarse al primer toque. A nivel defensivo ha progresado muchísimo, ejerciendo una gran presión como se vio en el día de ayer. Y bueno, pues más que por el gol y por la asistencia, las prestaciones que ofreció ayer Quique Barja a lo largo de todo el partido, bueno, pues fue sin duda el jugador diferencial del equipo rojillo, y que nos alegra a todos, ¿no? Porque es un chaval de la cantera, un chaval de casa, de Noain, y bueno, pues que lo hemos visto crecer de cerca, pues también nos sentimos orgullosos de todo lo que está aportando al equipo. Y que toca disfrutarlo, Pablo, lo que dure, ¿no? Y que está creciendo una barbaridad, lo que dice Javier. En la temporada pasada, lo que decías, con Diego se le pedían quizá eso, que llegara y centrara para buscar balones al área, pero este año está encarando, y además es un jugador que lo que más me gusta de él, más allá de lo que consigue, que no se arruga, lo intenta, y si la primera se la quitan, la segunda lo vuelve a intentar y la siguiente lo vuelve a intentar y hasta que le sale. Porque ayer, por ejemplo, la jugada del segundo gol es un saque, es un mal despeje del portero rival que gana él, encara a Valjan, que es un jugador que le sacaba 3 cabezas y 2 cuerpos, y se va hasta la línea de fondo, meter pase atrás, y es de luchar y de insistir. Y lo que dices, pues lo que dure, esperemos que mucho, la verdad. Aunque con lo que decías de la cláusula y demás, van a estar los leones por ahí acechando para llevárselo, pero esperemos que aguante muchos años aquí, la verdad. Veremos qué es lo que ocurre. Insisto, hay un poquito de nervios por este mercado invernal, a ver qué es lo que ocurre en estos 10 días que restan para el término de esta ventana de fichajes. Una segunda línea que volvió a demostrar, Pablo, lo bien que está Osasuna, y a mí me recuerda, las buenas temporadas de Osasuna han sido precisamente cuando esa segunda línea marca goles, aparte de obviamente dar asistencias, ¿no? Que es la prioridad primero, pero sobre todo goleadores. Recuerdo aquella con Raúl García, David López, etcétera, que te metían media docena cada uno. Bueno, aquí Rubén García, Torres, Barja. Torres que siempre va, es una cosa que se ha comentado muchas veces, pero Torres siempre va a la par de Osasuna. Cuando Torres está bien es cuando vemos al mejor Osasuna, y en la temporada del ascenso se vio, y esta temporada más de lo mismo. Lleva ya, si no me equivoco, 7 goles, ¿no? Con el de ayer, y es una barbaridad cuando está con confianza, cuando incluso cayendo a banda, que es donde peor le habíamos visto entre comillas, este año está destacando una barbaridad, y sobre todo la movilidad de esa línea de atrás. Quizá con Juan Villar, ahora que está teniendo que ser más la referencia, yo creo que hemos podido perder entre comillas prestaciones, porque perdemos en movilidad, pero la línea de 3 es una barbaridad, cómo se cambian. Barja, Juan, Rubén, Torres, van cambiando continuamente, y es que las defensas no los ven venir. Y lo que están haciendo disfrutar al Estadio del Sadar, permanece invicto, ahí es nada, 9 victorias, 2 empates, algo casi para soñar. Algo que demandaba la afición rojilla el año pasado, ¿no? Yo creo que la temporada pasada, más allá de que se consiguiese el objetivo, ¿no? Que no se consiguió y se quedó con estrépito en la última jornada en Valladolid, la gente quería algo más diferente en el Sadar, y sin embargo hablas con diferentes socios o con la familia, con amigos, y es que bajo y disfruto al Sadar, más allá independientemente del resultado evidente. También es cierto que los resultados están acompañando y están siendo buenos, entonces bueno, creo que eso también contribuye y ayuda, ¿no? a que el juego del equipo, que es lo que quiere la gente, que esa presión, esa intensidad, en dominar al equipo contrario en su propio campo, a ejercer la alta presión como hemos visto ayer en el segundo gol y demás. Eso es lo que quiere la gente, y eso ha hecho que Osasuna pues tenga el Sadar como un fortín, y algo que a Yago Arrasate le ha costado engrasar la máquina, pero finalmente lo ha conseguido, y eso la gente lo está disfrutando muchísimo, y ahí están los datos, ¿no? Con 7 victorias y 2 empates en 9 partidos. Depor, Las Palmas, Albacete y Osasuna son los 4 equipos de segunda división que permanecen invictos, no han perdido aún frente a su público, si bien ninguno tiene los resultados del conjunto rojillo, que es el mejor local de esta temporada. Si bien, Pablo, a domicilio
es donde está costando. Es donde está costando más, sí. Yo creo que igual la presión que está ejerciendo también el Sadar este año por cómo baja la gente, que bajamos sabiendo que nos vamos a pasar bien y que con vamos a ver… confianza Eso es. y con ganas de diversión. Eso ¿no? es, Que como poco se de disfruta. divertirte, como poco de bajar y divertirte. Lo que decías del año pasado, que bajaba, a mí me pasó personalmente, de bajar algún día el año pasado al Sadar y decir, es que no me apetece. O sea, es que lo que voy a ver me va a aburrir. Y no me lo voy a pasar ni bien, y probablemente ni ganemos. Es que… Y vas ya como casi de bajón. Pero este año bajas y te diviertes. La cosa es de dar con la tecla fuera de casa. Creo que no veo una mala progresión, quitando el partido de Las Palmas, por supuesto, pero en Reus sí se dio la cara y yo creo que hay una línea a seguir que podemos encontrar. Oye, hay que destacar también, aparte de la victoria, sobre todo el haber mantenido la portería cero de nuevo. 6 partidos de 22. No son muchos, pero bueno, también Rubén, por ejemplo, se pegó una parada, una falta directa muy bonita después de lo ocurrido ante Las Palmas. La defensa también está muy bien y es algo que también exigía, ¿no?, a Arrasate, esa mejora defensiva, porque se estaba concediendo mucho y bueno, eso da un poquito de ánimo, ¿no?, cara al choque en Almería. Fue un partido práctico el de ayer. Yo creo que Osasuna hizo muy bien las cosas. También ayudó un gol tempranero. El planteamiento del Mallorca, que para mí fue muy conservador, que con pese al 1-0 y al 2-0 seguían esperando en su campo y bueno, difícil papeleta para Yagoba Arrasate ahora que Sergio Herrera se recupera, que Rubén está mostrando un gran estado de forma y también David García, que bueno, que se ha hecho con el puesto de titular, salió a Aridane por circunstancias y fíjate, ahora le va a volver a costar a entrar al central canario, a buen seguro que le va a costar. Entonces ahí tiene un buen dilema Yagoba Arrasate, aunque creo que de cara al sábado que viene no va a tocar ni una pieza ni la otra. Hombre, una sí que va a tener que tocar, que es la de Fran Mérida, que vio su quinta tarjeta amarilla, con lo cual no sé si atisbáis alguna sorpresa o cambio natural, recambio con Íñigo Pérez. Yo creo que Íñigo Pérez y listo, porque está funcionando el centro del campo y además es un bendito marrón el que tiene casi en todas las posiciones, pero sobre todo en el centro del campo Yagoba, porque Oyer está inmenso como pivote defensivo y luego tienes por delante a Fran Mérida, a Íñigo Pérez, a Roberto Torres cuando baja también. Es un marrón, pero es que es un bendito marrón, porque si sabes que no está Fran Mérida, metes a Íñigo y te va a dar un rendimiento igual de alto. O sea que… ¿Cómo dice el partido ante la Almería que empató a 0 ante el Cádiz, lleva una victoria en los últimos 5 partidos, pero ojo, llevan 9 sin perder. Muchas veces hemos hecho de resucita muertos, así que yo por no me fío nunca de esas estadísticas de lleva sin ganar los últimos 5 partidos. Las Palmas no tampoco. Sin perder. Las Palmas tampoco. Pero Las Palmas también llevaba partiendo, no sé si eran 9 partidos sin ganar y nos metió 4, así que por ese lado me da confianza lo que te digo, el buen hacer que estamos teniendo. Creo que pueden dar el paso adelante fuera de casa, dan motivos para confiar en ellos. Pero sí que es verdad que lo que ha dicho también Quique, que no se nos vaya la olla y muy duros Almería, porque fuera de casa nos está costando, eso es una realidad. Pero yo creo que en Almería puede haber una oportunidad de sacar algo positivo. Javi, para concluir, Almería, tercera victoria de Osasuna a domicilio. Sí, porque mira, llevamos un ratio de 1 de cada 4 partidos, Osasuna gana 1. Si conseguimos bajarlo a 1 de cada 3, en junio estaremos en la Plaza del Castillo. Entonces venga, vamos a ganar en Almería, sí.